¿Qué hicimos en la clase anterior? La clase anterior hicimos un ejemplo de cálculo de todo lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Cuando se tiene un conjunto de datos agrupados, es decir, cuando se tiene un cuadro de distribución de frecuencia. Y aprovechamos de trabajar con el ejemplo que habíamos hecho en el capítulo 2, ¿no? Que era el de los salarios de los trabajadores. Pues aprovechando ese ejemplo, determinamos, a ver, están entrando todavía, vamos a esperar un ratito. Determinamos la media, la mediana, la moda y las medidas de posición, que son tres, ¿no? En realidad son de tres tipos, no es que sean tres, son de tres tipos. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, esas son las medidas de posición. Los cuartiles, deciles y percentiles tienen una única forma de calcular y dependiendo obviamente aquí lo importante es tener el concepto, saber qué es un cuartil, cuántos cuartiles hay, saber qué es un decil, cuántos deciles hay y saber qué es un percentil y cuántos percentiles hay. Entonces, solo sabiendo los conceptos teóricos, podemos aplicar las fórmulas de una manera muy sencilla. Entonces, eso fue lo que hicimos, eso es lo que estoy mostrando de la clase anterior. Entonces, hasta aquí ya tenemos abarcadas dos familias de medidas, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, y hoy vamos a empezar con lo que se llaman las medidas de dispersión y las medidas de forma. Vamos a hacer dos familias y si nos da el tiempo hacemos un ejercicio, si no, la siguiente clase hacemos un ejercicio completo de las dos familias. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero compartir una pizarra. Bien. Y en este caso ya me olvidé cuál es el número de subtítulo, creo que es 3. A ver, las medidas de posición eran 3. ¿Cuánto? ¿Alguien se acuerda? Pero bueno, tenemos creo que... No, aquí están los ejemplos. 3.3 eran los percentiles. Ah, ya, 3.3 eran los percentiles o las medidas de posición. No, los percentiles. 3 de posición. No. 3.3 eran las medidas de posición, ¿no? El punto 3 son las medidas de posición. Ya, está bien, ese era el dato que no estaba. Entonces vamos a ver el 3.4. Bien. 3.4. En este caso, medidas de dispersión. Bien, entonces primero voy a explicar las medidas de dispersión, después voy a anotar algo de teoría. Bien, pues nosotros tenemos un conjunto de datos. Los datos siempre están establecidos a lo largo del eje de los números reales, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de que aquí es X y lo que tenemos es una variable. Muy bien. Los datos generalmente están distribuidos dependiendo de su valor. Y yo voy a hacer unos puntitos. Recuerden que esos son los datos, o sea, cada puntito representa un valor. ¿Ya? Ahí vamos a hablar. Bien. Cada puntito es un dato y voy a hacer otro más, otro eje abajo para hacer una comparación. Ahí tenemos otro conjunto de datos. Cada dato tiene un valor.
Bien. Bien, así están los datos, ¿ya? Aquí hay un dato, aquí hay otro dato, aquí hay un par de datos que están próximos y aquí hay otros datos que están alejados. Y obviamente aquí nosotros tenemos un conjunto de datos que están más, ¿qué podríamos decir? A ver, están más juntos unos al lado de otros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros observamos este gráfico, en este gráfico, en el primer gráfico, los datos están menos dispersos. ¿Sí? Aquí hay menos dispersión. En cambio, aquí los datos tienen más dispersión. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a anotar eso para hacer una explicación. Estos son datos menos dispersos, así voy a poner, ¿ya? Menos dispersos, porque vemos que los datos están más juntos, hay más cantidad de datos inclusive, por eso asumimos de que los datos están menos dispersos. En cambio aquí los datos están más dispersos. ¿Qué quiere decir? Que los datos están alejados unos de otros, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, si nosotros en este conjunto de datos menos dispersos calculamos una medida de tendencia central, seguramente esa medida de tendencia central, la más apropiada y la que más se aproxima, será la media. Y seguro que en este conjunto de datos... Me da un minuto. Les estaba diciendo que si nosotros calculamos una medida de tendencia central, probablemente en ese punto estará esta medida que para nosotros es la medida de tendencia central más importante, la media, ¿ya? Pero en este conjunto de datos, seguramente también podremos calcular la media. ¿Dónde podrá estar la media? Asumamos de que está por acá, ¿ya? Ahí está la media. A este le vamos a poner 1, es decir, la media del grupo 1, y a este le vamos a llamar 2, la media del grupo 2. Ahora, la pregunta, en este caso, la voy a formular de la siguiente manera, ¿ya? La pregunta sería, ¿cuál de las dos distribuciones ¿ya? ¿Cuál de ambas distribuciones es más confiable? Esa sería la pregunta. Para saber cuál es más confiable, obviamente hemos calculado la media, ¿no? La pregunta es ahora, ¿la media 1 o la media 2 es más confiable? O directamente aquí podemos poner, en vez de decir cuál de ambas distribuciones es más confiable, podemos poner cuál de ambas medias o medidas de tendencia central es más confiable. Mejor así. ¿Cuál de ambas medias es más confiable? Bien. La respuesta, la media más confiable, es la media 1. ¿Por qué la media 1 es la medida de tendencia central más confiable? Es decir, ¿por qué la media del grupo 1 es mucho más confiable que la del grupo 2? Porque en este conjunto de datos, las observaciones tienen menos dispersión. Tienen menos dispersión quiere decir que cualquier estimador, cualquier estimación que hagamos es mucho más confiable. Entonces, en la medida de lo posible, la dispersión de un conjunto de datos, después de hacer la medición, debe tender a ser 0. Pero es imposible que sea 0. Es un valor
Cuanto más cercano esté al cero, mucho mejor. Entonces, quiere decir que la media, en este caso, o la estimación, es mucho más confiable, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante determinar la confiabilidad de un conjunto de datos? Porque obviamente, pues, estamos en estadística y la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Entonces, para que las estimaciones sean confiables, lo que se tiene que medir es la dispersión del conjunto de datos. Si los datos están, como en este caso, menos dispersos, quiere decir que la medida, la estimación, en este caso la media, es mucho más confiable que esta de aquí, donde los datos están bastante dispersos. Entonces, si se hace un muestreo, lo más probable y lo mejor, obviamente, es que la dispersión tienda a ser lo más pequeña posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos medir la dispersión de un conjunto de datos? A través de las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces, voy a escribir aquí algo sencillo, porque creo que ya está entendido con lo que acabo de dibujar, graficar ahí arriba. A ver, las medidas de dispersión en forma general, ¿ya? Permiten establecer el grado de confiabilidad de las estimaciones de las medidas de tendencia central. Es obvio, cuando nosotros hablamos de estadística y nosotros siempre queremos representar un conjunto desde el punto de vista de estadística, lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el rendimiento de los estudiantes de estadística en el grupo SD, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacar un promedio. Y después de sacar ese promedio, tendría que ver cuál es la dispersión. Si esa dispersión es muy alta, quiere decir que ese promedio no es confiable. Quiere decir que el rendimiento de los estudiantes de la materia de estadística a través de esa medida de tendencia central no es confiable. Pero ¿qué pasa si después de calcular la media, determino la desviación típica o una medida de dispersión y esa medida de dispersión está lo más cerca del cero? Entonces quiere decir que la estimación que se hace es mucho más confiable, ¿ya? Entonces, cualquier promedio necesariamente depende del grado de dispersión que tiene para establecer si ese promedio es o no es confiable, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de medir la dispersión. Vamos a medir esta dispersión. Acá ustedes pueden ver en forma gráfica, pero eso nosotros lo vamos a medir, ¿ya? Quiere decir que las medidas de dispersión que vamos a medir nos van a permitir establecer el grado de confiabilidad de las estimaciones, de las medidas de tendencia central, que pueden ser la media, la moda, la mediana. Lo importante es que cuando calculamos desde el punto de vista, no, mejor dicho, cuando queremos explicar el comportamiento de una muestra desde el punto de vista estadístico, siempre vamos a hablar de la medida de tendencia central, que es más importante, que es la media. Entonces nos van a preguntar siempre, ¿esa media es confiable o no es confiable? ¿Ya? Entonces, si la media es confiable, es porque la dispersión es muy baja. Si la media no es confiable, es porque la dispersión es muy alta. Muy bien. Entonces, las medidas de tendencia, perdón, las medidas de dispersión son de dos tipos. Hay medidas de dispersión, lo voy a anotar con mayúscula, absoluta, y hay medidas de dispersión relativa, ¿ya? Entre las medidas de dispersión absoluta, mejor, primero voy a anotar así.
Primero eso, ¿ya? Las medidas de dispersión pueden ser absolutas o pueden ser relativas. ¿Por qué las medidas de dispersión son absolutas? Porque la dispersión se mide en números absolutos, es decir, en números reales, ¿ya? Las medidas de dispersión son absolutas porque la dispersión se mide a través de un número. ¿Por qué las medidas de dispersión son relativas? Porque la dispersión se mide a través de un número, pero porcentual. Bien, entonces aquí voy a decir lo siguiente. Bien, las medidas de dispersión absoluta miden la dispersión de un conjunto de datos a través de un valor, a través de un número. Estas medidas de dispersión son las siguientes. Ya voy a anotar las medidas de dispersión que vamos a estudiar por el orden de importancia. La primera se llama la varianza. Vamos a hablar luego de la desviación típica. Primero es la varianza, desviación típica. Después vamos a hablar de la desviación media. Vamos a estudiar la desviación mediana. La desviación cuartílica. O intercuartílica, mejor. Desviación cuartílica. Muy bien. Esas son las medidas de dispersión absoluta y las vamos a estudiar cada una de ellas. No se preocupen, parece difícil, no es difícil, es bastante sencillo. Lo que pasa es que son muchas medidas, pero todas tienen el mismo concepto. Entonces, esas son las medidas de dispersión absoluta. ¿Cuáles son las otras medidas? Son las medidas de dispersión relativa. Entonces, las medidas de dispersión relativa, primero anoto. Miden la dispersión de un conjunto de datos a través de un valor, ojo, porcentual. Quiere decir que se expresa en porcentajes. Lo voy a poner entre paréntesis para que no quede en vano. Y solo hay una medida de dispersión relativa. ¿Ya? Solo hay una medida. Esa medida de dispersión relativa se llama coeficiente de variación. O también se puede llamar coeficiente de variabilidad. Dependiendo del autor, es coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que quiero establecer aquí. Esa es la teoría más que suficiente. Que todas las medidas de dispersión, todas miden lo mismo. O sea, ¿qué es lo que miden? La dispersión de un conjunto de datos, es decir, cómo están distribuidos los datos
en un cuadro de distribución de frecuencias o simplemente en un sistema, en un sistema de los números reales, en todo caso, con la variable X, ¿sí? Entonces, todas las medidas de dispersión, escuchen bien, todas miden la dispersión de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir la dispersión de un conjunto de datos? Esa dispersión, o sea, la medición de la dispersión nos permite determinar si la medida de tendencia central que estamos tomando en consideración es o no es confiable. Cuando los datos están menos dispersos, cualquiera de estas medidas de dispersión tendrían que tender a ser cero. Entonces, cuanto más cerca esté del cero, más confiable es esta medida de tendencia central. Pero ¿qué va a pasar cuando los datos están muy dispersos? Es decir, los datos están alejados unos de otros, los valores son muy diferentes. Esa medida de tendencia central, como en este caso la media 2, no va a ser confiable. Entonces, la importancia de las medidas de dispersión es que nos permite establecer el grado de confiabilidad de un conjunto, de la estimación de las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, las medidas de dispersión son absolutas o son relativas. ¿Por qué son absolutas? Porque la dispersión se mide a través de un número. Ya van a ver, el número puede ser un número entero, puede ser un número, una fracción, lo que sea, pero va a ser siempre un número. En cambio, la dispersión relativa, ¿cómo se mide la dispersión relativa de un conjunto de datos? A través de un número, pero porcentual, es decir, se expresa en términos porcentuales. Muy bien. ¿Qué medidas de dispersión absoluta vamos a aprender? La varianza, la desviación típica, la desviación media, desviación mediana, desviación intercuartílica. Hay otras, la desviación cuadrática, la desviación cúbica, etcétera, pero esas simplemente son variantes que no tienen mucha aplicación. Estas son las más importantes, pero todas ellas expresan lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La forma de calcular la dispersión. O sea, cuando calculamos la desviación típica, la desviación media, la varianza, la desviación mediana, la desviación intercuartílica, todas expresan lo mismo. ¿Cuán confiable es la medida de tendencia central? ¿Sí? ¿Qué cambia? La forma de calcular, y eso es lo que vamos a aprender ahora. Aquí hay bastantes formulitas y simplemente es tener cuidado con ellas. Y solo existe una medida de dispersión relativa. Esta medida de dispersión relativa se llama coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación es la más importante de todas estas medidas que están acá. ¿Ya? Esta, el coeficiente de variación, es la más importante, porque además utiliza, para su interpretación, utiliza las medidas de dispersión absoluta. Ya lo van a ver más adelante. Bien. Lo que aquí me interesa es que no es como el cuartil, decil, percentil, cada uno tiene diferente concepto. Aquí todos tienen el mismo concepto, miden la dispersión, solamente de distinta manera. Y enseguida lo van a apreciar ustedes y voy a seguir explicando, diciendo de que lo que cambia es simplemente la forma de calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera medida de dispersión. No le vamos a poner número, simplemente le vamos a poner subtítulo, la varianza. Sin embargo, aquí quiero ser claro, la varianza no tiene interpretación, ¿ya? Y lo voy a anotar eso. La varianza no tiene interpretación, es un camino para llegar a la dispersión. Entonces, no tiene interpretación real. Es simplemente un medio para determinar la dispersión de un conjunto de datos. Ojo, esto es importante, la varianza no se interpreta, pero la tenemos que calcular. Es una forma de llegar, dice, a las otras medidas, en este caso la desviación. Bien, entonces, ahora voy a empezar a hacer las fórmulas para que ustedes vayan tomando en cuenta cómo se mide la dispersión.
¿ya? La varianza. Por ejemplo, el símbolo de la varianza es sigma elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo voy a poner para que no quede. Sigma elevado al cuadrado es lo que se llama varianza. Pero también se puede escribir, y probablemente en el libro que les he dado como texto, van a encontrar ambas, y también van a encontrar esto, var, un paréntesis, y x, quiere decir varianza de x, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la varianza de un conjunto de datos? Es bien facilito. La sumatoria de la diferencia de cada dato con la media. Eso se eleva al cuadrado y se divide entre n. ¿Ya? Entonces, esto mismo nosotros lo podemos aplicar para distribuciones, esto es para datos sueltos, para datos no agrupados. Nosotros esa fórmula la podemos ampliar y escribir de la siguiente manera. Cuando los datos son agrupados, es la sumatoria de cada x sub i, en este caso es la marca de clase, menos la media elevado al cuadrado, y aquí aparece la frecuencia absoluta, n sub i, multiplicando a todo eso, y dividido entre n. ¿Listo? Esa es la fórmula de la varianza. ¿Ya? Ahora, ojo, voy a aprovechar solamente para explicar acá. Esta fórmula que ustedes están viendo aquí, bueno, voy a utilizar lo siguiente. Espérenme un minutito. Voy a cambiar el color. Esta que ustedes están observando aquí, es decir, esta parte de acá, se utiliza para datos, ojo, no agrupados. En cambio, esta otra formulita se utiliza para datos agrupados. ¿Ya? Quiere decir que en este caso todos los X son datos sueltos. Y la media, obviamente, se puede calcular ya sea para datos sueltos o para datos agrupados, ya lo hemos visto en clases anteriores. Ojo, entonces, para datos no agrupados y para datos agrupados. Entonces, la varianza se mide de esa manera. Ahora, recuerden, ¿cuándo es más confiable? Cuando el valor de la dispersión tiende a ser cero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes miran, por favor, aquí en esta fórmula, dice, en cada uno de estos datos de acá, voy a utilizar esta imagen de acá, ¿ya? Este de aquí, por ejemplo, es un X1. Este de aquí es un X2. Este es un X3, un X4, un X5, un X6. Voy a anotar el último, que vendría a ser el X6, porque son 6 datos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se mide la distancia entre X1 y la media. A ver, voy a intentar explicar un poquito para medir la dispersión, para que ustedes entiendan, ¿ya? Se mide, no, ese color no. Se mide la diferencia que existe entre X1 y la media. Fíjense, la media vendría a ser ese punto, ahí. ¿Sí? Esa es una diferencia. Y esa diferencia es esto de aquí, miren. Lo voy a poner en un círculo para que ustedes comprendan cómo se mide la dispersión. Esto de aquí es exactamente esto de aquí. ¿Ya? Es esta diferencia. Yo lo voy a poner así, D sub I, porque es una diferencia. Es una diferencia entre el valor de X1 y la media que está aquí. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia y le puedo llamar D1, pero no le voy a poner D1, le voy a poner D sub I. Porque hay varias diferencias.
La otra diferencia, por ejemplo, ¿dónde está? La otra diferencia está con el siguiente dato. Sería este de aquí, voy a poner ahí cito para que no me falle, y este de acá. Ay, caramba, no puede ser. Ya, ahora sí, ¿ya? Y también hay una diferencia de este lado hacia allá. Por ejemplo, voy a tomar este dato de aquí y voy a llevar allá. Recuerden que tengo que hacer la diferencia con el valor de la media, es decir, con este aquí. Muy bien. Todos esos D sub I son estos. ¿Qué pasa? Escúchenme bien. Si sumamos todas esas diferencias, aquí tenemos 1, 2, aquí hay 3, 4, 5, 6 diferencias hay aquí, porque hay 6 datos. Aquí las diferencias más pequeñas están aquí en este intervalo. Miren, de este puntito de aquí a esta media. Es la diferencia más chiquita, es apenas, no la puedo poner, bueno, voy a intentar poner aquí solo con la finalidad de que se note. Esa es la diferencia más pequeña. Hasta ahí más o menos. Pero fíjense, no, parece una estrella, mejor lo borro. Ya, lo que quiero decirles es que desde cada puntito, que es un dato, hasta la media, ahí hay una diferencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos esas diferencias, sin elevarlo al cuadrado, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque recuerden que esta medida de tendencia central que se llama media es un punto de equilibrio. Que si sumamos esta diferencia más esta, las 6 diferencias las sumamos, siempre va a dar igual 0. Aquí van a haber diferencias positivas, aquí diferencias negativas. Entonces la sumatoria de las diferencias va a ser siempre 0. Por eso la media es un punto de equilibrio de un conjunto de datos. Entonces, ¿qué se hace? Para evitar que sea 0 y queramos medir la dispersión, este D sub I lo elevamos al cuadrado. Por eso, miren, aquí está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, estas desviaciones, estas diferencias, si ustedes quieren aquí, estos D sub I, ya no van a ser 0. Porque elevado al cuadrado, los que son negativos se van a hacer positivos, por tanto aquí va a aparecer un número. Y ese número dividido entre el número de desviaciones es lo que se llama la varianza. Espero que me hayan comprendido. Entonces recuerden que las medidas de dispersión miden la dispersión de un conjunto de datos. ¿Cómo se mide la dispersión de un conjunto de datos? Primero, la distancia que existe desde cada dato hasta la media. Ese es un D sub I. Aquí tenemos un D1, aquí hay un D2, aquí hay un D3, de este lado para el otro hay un D4, un D5 y un D6. Cada una de esas diferencias lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de diferencias, en este caso son 6. Y ya tenemos la dispersión promedio. Bien, no se olviden, ¿por qué elevamos al cuadrado? Si no elevamos al cuadrado, esta suma siempre va a ser 0, entonces no hay forma de medir la dispersión, pero si lo elevo al cuadrado, todas las dispersiones que eran negativas se van a hacer positivas, por tanto vamos a tener un número. Y vamos a dividir entre el número de dispersiones y ya tenemos la dispersión promedio. Esa es la varianza. Y este concepto se aplica para todo, ¿ya? Es decir, se aplica tanto para la varianza, miramos aquí por favor, como para la desviación típica, como para la desviación media, desviación mediana y desviación intercuartílica. Solo que en estos casos, o sea, el concepto es el mismo, la fórmula va a cambiar. Enseguida lo van a ver. ¿Listo? ¿Han entendido lo que es la varianza? Sí, ingeniero. Sí, entendido. Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, ahora voy a hablar de la desviación típica. Esta es la medida más importante de dispersión. La desviación típica. A veces también se le llama desviación estándar, pero en este momento no vamos a hacer esas discrepancias porque eso ustedes lo van a aprender en estadística 2. Van a utilizar la desviación típica algunas veces y algunas veces la desviación estándar. Pero para nosotros, por el momento,
la desviación típica es la desviación estándar también, ¿ya? Entonces, ¿qué mide la desviación típica? Desviación típica, la dispersión de un conjunto de datos. Entonces ya no voy a escribir el concepto. Aquí escribí porque la varianza es la medida que no permite tomar, perdón, es la medida de dispersión que no se interpreta. Aquí se interpreta. Sí, vamos a ver cómo se interpreta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación típica? Y ojo, la desviación típica no es nada más que, voy a poner entre paréntesis, perdón, se me fue. Que la... Bien, la desviación típica les estaba diciendo no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, la desviación típica se simboliza por ese mismo símbolo de arriba, sigma, pero no está elevado al cuadrado. Por tanto, ¿qué es la desviación típica? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, voy a escribir aquí la varianza. Recuerden, es la sumatoria de cada X menos la media y elevado al cuadrado. Y esto es así, dividido entre. Si a esto le sacamos la raíz cuadrada, espero que me salga bien, entonces tenemos la desviación típica. Me salió bien, me dio bien. Bien, esto es para datos no agrupados. Si quiero calcular para datos agrupados, es lo mismo, solamente que aparece una frecuencia absoluta. En otras palabras, va a ser la sumatoria, abrimos paréntesis, de cada marca de clase o cada XY menos la media elevado al cuadrado y por su frecuencia n sub i. Recuerden que esa es la frecuencia absoluta. Y eso se divide entre n. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, la desviación típica es la misma varianza, pero sacándole la raíz cuadrada, así como están bien. ¿Ya? Entonces, la desviación típica, como es producto de una raíz cuadrada, siempre va a tener un signo más menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, recuerden que el primero es para datos no agrupados y el segundo es para datos agrupados. Ya no voy a anotar eso, ustedes tienen que diferenciar. Aquí este es este y este es este, porque aparece la frecuencia, perdón, aparece la frecuencia absoluta n sub i. Les estaba diciendo, como el número que vamos a obtener aquí sale de una raíz, entonces siempre va a tener un signo más menos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros tenemos un conjunto de datos, voy a poner unos datitos por ahí. Recuerden que cuando ponemos estas cositas, quiere decir que son datos. Muy bien, si nosotros tenemos ese conjunto de datos, ese conjunto de datos que tiene una media. En este caso vamos a suponer de que esta es la media, ¿ya? Vamos a suponer de que esa es la media que hemos calculado. Y esta media, ojo, es esta de aquí, pues, ¿no? Es esta de aquí y es esta de aquí. La media aritmética, además ya sabemos cómo se calcula la media aritmética, por si no lo saben, ¿cómo se calcula la media aritmética? Es la sumatoria de los XY dividido entre N. Eso sí, ya lo hemos aprendido en la primera familia. Entonces, cuando nosotros calculamos la desviación típica, lo que hacemos es decir, esta media, ¿hasta dónde es aceptable? Es aceptable hasta este punto. Y hacia el otro lado, ¿hasta dónde? Hasta este otro punto. Por tanto, cuando nosotros calculamos la desviación típica, generamos un intervalo. Un intervalo donde la media es aceptable. En este caso, la media es aceptable en este intervalo. Por ahorita lo voy a acomodar, esperen un ratito. Bueno. Bien. La media es aceptable en ese intervalo.
fuera de ese intervalo, la media no es aceptable. Pero fíjense, lo que se construye es un intervalo de confianza, es decir, un intervalo dentro del cual la media es confiable. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la media puede tomar valores en este intervalo, y en ese intervalo la media es confiable. En otras palabras, ¿qué es lo que acabo de hacer? Se supone que este es un valor, este de acá. Y este valor nosotros le vamos a llamar límite superior, porque obviamente es el límite superior de un intervalo. Entonces, si es el límite superior del intervalo, ¿cómo lo determinamos? A la media le sumamos, ¿qué cosa? La desviación típica. Por eso utilizamos este signo más. Y este de acá es un límite inferior. ¿Y cómo determinamos ese límite inferior? Voy a hacer a este lado, ¿sí? A la media, ¿qué hacemos? Le restamos la desviación típica. Por eso la desviación típica tiene un signo positivo y tiene un signo negativo. Esto lo voy a poner en paréntesis para que se distinga que ese es el límite inferior y este es el límite superior. Por eso la desviación típica me da un signo más y un signo menos. Eso quiere decir que en este intervalo la media es confiable. Entonces voy a poner ahí lo siguiente. Así. ¿Ya? En ese intervalo, la media es confiable. Quiere decir que fuera de ese intervalo, la media no es confiable. Entonces, para eso se calcula la desviación típica, para establecer un intervalo que sea confiable para el estimador. En este caso, el estimador es la media. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Estableciendo la desviación típica. Pues la desviación típica no es nada más que esta misma varianza, es la misma fórmula, solo que le sacamos la raíz cuadrada. Y como de una raíz cuadrada sale un valor con dos signos, positivo o negativo, entonces quiere decir que hay un límite superior y hay un límite inferior. ¿Cómo se determina el límite superior? A esta media que está aquí en el gráfico, a esta media que ustedes lo están viendo aquí con el lápiz, le sumamos la desviación típica. Es decir, utilizamos el signo positivo de la desviación. ¿Y cómo determinamos el límite inferior? A esta misma media le quitamos o le restamos el valor de la desviación típica. Estamos utilizando el signo menos. Muy bien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No les estoy poniendo en recuadro las fórmulas porque creo que así está claro. En todo caso, la varianza, cuando los datos están no agrupados es esta y cuando los datos están agrupados es esta. La desviación típica cuando los datos no están agrupados es esta y cuando están agrupados es esta de acá. ¿Ya? Entonces, manteniendo un poco el mismo orden de acá. O si no, podemos hacer lo siguiente para que esto quede claro. Esto es para datos agrupados y esto es para datos no agrupados. Bien, ¿listo? Ya está la desviación típica. Ahora, ¿qué medida vamos a aprender? Si miramos aquí, la desviación media. Primero lo anoto. Bien, desviación media. ¿Ya? Es otra forma de medir la dispersión. Ojo, dije clarito, es otra forma de medir la dispersión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que
las fórmulas van a ser más parecidas, más o menos parecidas, pero es simplemente otra forma de medir la dispersión. Entonces, la desviación media se simboliza por desviación media, así. Le podemos poner una, bueno, así, o lo podemos expresar así, con una desviación y abajo ponemos una X, pero con su barriga, es decir, esta media de aquí, esta, ¿ya? Podemos utilizar cualquiera de ambas nomenclaturas, desviación media como la ven, o DX. Muy bien, entonces, desviación media. Voy a utilizar DX, ¿ya? Recuerden que puede ser también esta de acá. ¿Cómo se mide la desviación media? La fórmula es muy parecida a esta de aquí. Prácticamente es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Miren ustedes. Es la sumatoria. Aquí esto es paréntesis. Para que esta diferencia elevado al cuadrado sea positivo. Si no lo elevamos al cuadrado, ya expliqué, no va a ser positivo y se va a hacer 0. Entonces, ¿de qué otra forma podemos hacer que esta diferencia sea positiva? Utilizando valor absoluto. Ojo, este ya no es un paréntesis, es un valor absoluto. Por favor, no me ha salido muy bien, pero es un valor absoluto, pero no lo voy a dejar así porque algunos van a pensar que es una media, perdón, un paréntesis, mejor lo borro. Voy a poner así, ¿ya? Este es un valor absoluto. Es la sumatoria ahora sí. Es la sumatoria de las diferencias de cada uno de los x sub i menos la media. Pero, ojo, en valor absoluto. Y dividido entre n. Eso es para datos no agrupados. ¿Puedo aplicar en datos agrupados? Sí, puedo aplicar también en datos no agrupados. ¿Cómo sería? Sería la sumatoria valor absoluto. Ya, me salió bien el valor absoluto de todos los xy, es decir, de todas las diferencias de cada dato con la media. Cerramos el valor absoluto y multiplicamos por n sub i, que es la frecuencia, y dividimos entre n. ¿Listo? Entonces, fíjense, es exactamente igual que el cálculo aquí arriba, que está en un círculo. La diferencia, en este caso, está elevado al cuadrado, para que sea positivo. Aquí la diferencia está expresado en valor absoluto, ¿ya? Entonces, aquí la desviación media, es cierto que no va a tener signo más menos, no va a tener eso. Pero un poco el valor absoluto tiene ese concepto, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que cuando calculemos la desviación media, va a suceder exactamente lo mismo que está aquí abajo. Está aquí. Solo que este límite inferior va a ser igual a ¿qué? A la media menos la desviación media. Es decir, está aquí. Y a este lado, ¿qué va a ser? Va a ser la media más la desviación típica. En otras palabras, el concepto de la desviación media, de la desviación típica, se aplica también para la desviación media, con la diferencia de que no vamos a utilizar la desviación típica, es decir, este símbolo sigma, sino vamos a utilizar esta d de x, ¿sí? Que es la desviación media. Muy bien. Entonces, miren, aquí ya no quiero volver a hacer esto porque no tiene sentido. Tendría que volver a dibujar esto aquí abajo. Y aquí lo único que cambiaría es, en vez de sigma, poner la desviación media. Aquí en vez de sigma, poner la desviación media. Entonces, la desviación media, ¿por qué viene su nombre desviación media? Porque las dispersiones, o sea, los desvíos, se miden a partir de la media. Miren acá. ¿Ya? Y ahora vamos a aprender, aprovechando ese pequeño concepto que está ahí,
¿Cómo determinamos la desviación mediana? Si hablamos de desviación mediana, la desviación mediana, bueno, primero lo vamos a simbolizar. Esto tiene una sola simbología, ¿ya? Esta se simboliza por DM y aparece una E, que es de la mediana, desviación mediana, ¿ya? Entonces, la desviación mediana, voy a anotar así, la desviación mediana, van a ver, es lo mismo que de arriba, solo cambia un pequeño detalle. Es la sumatoria de las diferencias en valor absoluto de cada X, pero respecto de la mediana. Y cerramos el valor absoluto. Voy a extender un poquito y dividimos entre N. Si ustedes miran, es la misma fórmula de aquí, solamente que la medida de tendencia central que se considera en este cálculo no es la media, es la mediana. La fórmula es la misma. Y obviamente también podemos aplicar esto cuando los datos son agrupados. Si los datos son agrupados, la fórmula es parecida. Valor absoluto de cada X sub I menos la mediana en este caso. Cerramos el valor absoluto y multiplicamos eso por N sub I, es decir, la frecuencia absoluta. Y dividimos entre N, tamaño de la muestra. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se utiliza la desviación mediana? Eso sí lo voy a anotar ahí abajo para que no se olviden. Se utiliza cuando un cuadro de distribución de frecuencias es abierto o semiabierto. Ojo, escuchen bien. Resulta que si tenemos un CDF, recuerden, esto lo hemos estudiado en el capítulo 2, las propiedades de un cuadro de distribución de frecuencias. Puede ser abierto. ¿Cuándo es abierto? Cuando no tiene el límite inferior ni límite superior en el CDF, ¿no? La primera clase es abierta y la última clase es abierta. Perdón, ¿cuándo es semiabierta? Cuando la primera clase es abierta y la última clase es cerrada. O al revés, cuando la primera clase es cerrada y la última clase es abierta. Eso lo hemos hecho, por favor, en el tema que corresponde, por tanto no lo voy a volver a hacer, solamente recordar. En esos casos tenemos que utilizar, si queremos calcular la dispersión, tenemos que utilizar la desviación mediana. ¿Por qué? Porque si es un CDF abierto, recuerden que no puedo calcular pues todos los X sub I. Esa es la razón de por qué se utiliza en estos CDFs la desviación mediana, porque tiene mucho que ver con los límites de la clase 1 y de la última clase, donde no existe una marca de clase porque obviamente están abiertos. Pues al estar abiertos quiere decir que no se puede calcular en la primera y en la última clase una marca de clase. Y eso implicaría la imposibilidad de calcular la desviación típica y la desviación media. Ninguna de estas dos podría utilizar, ni la varianza. Ni la varianza, ni la desviación típica, ni la desviación media. Entonces, ¿qué me quedaría? Solamente utilizar la desviación mediana, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Yo sé que para algunos esto debe ser chino lo que estoy hablando, pero aquí voy a garabatear y voy a luego borrar, ¿ya? Voy a garabatear un poco y voy a borrar, solamente para que me entiendan lo siguiente. A ver, un CDF abierto es cuando dice, por ejemplo, así, ¿no? Menos de 100, listo.
Y el siguiente es de 100 a 120, el siguiente es de 120 a 140, etcétera, de 140 a 160 y el otro es más de 160. Este es un CDF abierto. Bien, aquí vamos a hablar de X sub I y aquí vamos a hablar de N sub I. ¿Puedo calcular aquí un X sub I si esto es abierto? No, no puedo. No hay un valor. Aquí puedo calcular, sí, 100 más 120, 220. La mitad, 110. Aquí puedo calcular, sí, sería 130. Aquí sería 140. No, perdón, 150. Y aquí tampoco podría calcular. Vamos a suponer de que hay una observación, aquí hay 3, aquí hay 5, aquí hay 2 y aquí hay 1. Total, 4, 9, 10, 12. El N sería 12, ¿no? Esto sería N. Muy bien. Este es un cuadro de distribución de frecuencias semiabierto. Perdón, abierto. ¿Puedo aquí calcular la media? La media no se puede calcular. ¿Por qué? Porque la media tiene una fórmula, recuerden. ¿Qué es la media? Es la sumatoria de los X dividido entre N. ¿Cómo voy a calcular si aquí no tengo un X sub I? Entonces, si la media no la puedo calcular, tampoco puedo calcular la desviación típica. Tampoco puedo calcular la desviación media. ¿Y qué me queda? Como no puedo calcular la media, aquí sí puedo calcular la mediana. Esta puedo calcular. Recuerden que la mediana no depende de los valores extremos. Depende de esto dividido en dos partes. 2 entre 2 es 6. Por tanto, buscamos aquí el 6, está aquí. Perdón, 1 más 3 son 4 más 5, 9, va a estar aquí. Aproximamos acá, quiere decir que aquí va a estar la mediana entre esos dos números y tendríamos que calcular como en la clase anterior. Entonces, si puedo calcular la mediana, entonces quiere decir que puedo calcular la desviación también de la mediana. Entonces, este se utiliza cuando un CDF es abierto o semiabierto. ¿Por qué? Porque cuando es abierto o semiabierto no podemos calcular la media. Ojo, miren, no puedo calcular la media, no puedo calcular esto, no puedo calcular esto. Pues, ¿qué me queda? Calcular la mediana. ¿La mediana a quién va a reemplazar? A esta media. Y la desviación mediana, ¿a quién va a reemplazar? A estas dos. Muy bien. No debería haberlo hecho, pero bueno. No me gusta hacer garabatos. Pero esto ya lo habíamos aprendido en clase, en tema 2. Son las propiedades que tiene la media y la mediana, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ahí les puse la notita. Entonces ya saben por qué. Bien. Ahora, voy a separar primero mi pizarra. Y ahora vamos a calcular la desviación intercuartílica. Se llama desviación intercuartílica o desviación intercuartil también. Cualquiera de los dos términos son válidos, ¿ya? Entonces, en simbología, la desviación intercuartílica es DQ, desviación intercuartil, ¿ya? Primero voy a anotar aquí, ¿cuándo se utiliza la desviación intercuartil? Nuevamente. Se utiliza cuando un cuadro de distribución de frecuencia es abierto o semiabierto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer un poquito, perdón, aquí. Vamos a suponer que tenemos una distribución abierta o semiabierta.
Pero vamos a directamente asumir que esa distribución es esta, ¿ya? Pero es abierta o semiabierta. Quiere decir que no tiene límites en sus extremos, ni inferior ni superior o en uno de ellos simplemente, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, si es un CDF abierto o semiabierto, la distribución va a estar abierta aquí en sus límites. Esto es X, por tanto, necesitamos expresar ese conjunto de datos a través de una medida de tendencia central. La medida de tendencia central adecuada, ¿quién es? Es la mediana, porque no puedo calcular la media. ¿Por qué? Porque está abierto en sus extremos. La misma explicación que hice hace un momento. Este puede ser la media. ¿Qué es? Es la mediana. Recuerden que la mediana también es igual a ¿qué? Al cuartil 2, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los cuartiles. Muy bien. Entonces, primero voy a hacer lo siguiente para que esto no quede sin medio. Voy a poner eso, voy a poner esto y voy a decir lo siguiente. Bueno, se supone que esto también es aquí. Ahí. Abierto en los extremos. Quiere decir que no hay un conjunto de datos, es un CDF abierto. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Cuando esa es la situación, no puedo calcular la media. Entonces, ¿qué calculo? La mediana. Esa es mi medida de tendencia central. Y recuerden que la mediana es lo mismo que el cuartil 2. Entonces, ¿cómo medimos la dispersión si un CDF tiene esas características? A través de la desviación intercuartil. En otras palabras, aquí más o menos está ubicado el cuartil 1. Y aquí está ubicado más o menos el cuartil 2. Perdón, el cuartil 3. Ahorita lo anoto. Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este valor de aquí es el cuartil 1. Y este valor de aquí es el cuartil 3. Lo voy a anotar aquí, cuartil 1. Y este es el cuartil 2. Bien, ¿qué se hace? Se mide la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 2. En otras palabras, voy a hacer lo siguiente. Voy a medir esta distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Y esa distancia la voy a dividir entre 2. Y esa es la desviación intercuartil. En otras palabras, miren por favor, es bien facilito. Lo voy a hacer de este ladito la fórmula porque necesito el espacio de abajo. La desviación intercuartil, es 1/2 la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Listo. Entonces. Ingeniero, una preguntita. En el sí, cuartil 3 le puso cuartil 2, creo. Sí, tienes razón, eso estaba viendo ahorita. Ya. Sí, este es 3, no es 2. Porque el 2 está aquí al centro, pues es la mediana. Entonces este es el cuartil 3. Ya, ahora sí se nota. ¿Ya? Entonces, hacemos la medición desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 y lo dividimos en 2 partes. Por eso dice 1/2 la diferencia del cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, así se mide la desviación intercuartil. Aquí, ¿qué nos va a dar? Como resultado, nos va a dar un número. Pero esta desviación se utiliza cuando tenemos un CDF abierto o tenemos un conjunto de datos, bueno, prácticamente tiene que ser un CDF, ¿no? Que está abierto en sus extremos. O también se puede aplicar este concepto cuando tenemos valores excesivamente extremos. Cuando hay valores demasiado extremos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la media tiende a irse a los extremos y es una media poco confiable. Entonces, cuando es una media poco confiable, ¿qué puedo hacer? En vez de calcular la media, calculo la mediana. Esa va a ser la medida de tendencia central más confiable. Y si quiero la dispersión de ese conjunto de datos, calculo la desviación cuartílica. Listo, ya están. Fíjense, todas las medidas de dispersión absoluta.
Sí, que los tengo anotados aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y solo hay una medida de dispersión relativa, que se llama coeficiente de variación. Lo voy a explicar. Esa, recuerden, es la medida de dispersión más importante. Coeficiente de variabilidad. O coeficiente de variación. No se olviden. Coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. Es lo mismo. Voy a poner coeficiente de variación. Bien. Entonces, el coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Bueno, primero, la nomenclatura. Coeficiente de variación es CB, ¿ya? Ese es la nomenclatura que se utiliza, CB. Y obviamente recuerden que este coeficiente de variación, el resultado de la medición de la dispersión se expresa en porcentajes, no se olviden, en porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente, antes de escribir la fórmula del coeficiente de la variación, que es bien facilito, voy a hacer aquí 3 campanitas. Ahí, uno, aquí otro, y aquí otro. Recuerden que siempre que pongo una flechita así es porque ahí tenemos un conjunto de datos. El conjunto de datos son los valores de la variable, en este caso, X. Aquí también tenemos X y aquí también tenemos X. Muy bien. Voy a hacer la misma campanita en ambos casos, esperando que sea parecida, tratando de que no sea muy diferente. Bien. Una parece que está más chica, creo. Bueno, no importa. Hagan de cuenta de que es la misma campana, ¿ya? Y que tiene... Voy a volver a hacer. Ya. La que no se parece nada es esta. Ya. Ahora sí, hagan de cuenta que es la misma campana, ¿ya? Es decir, que tiene la misma información, tamaño, altura, todo. Entonces, la distribución siempre tiene una medida de tendencia central. En este caso, esa medida de tendencia central se llama media. Quiere decir que en este punto yo tengo una media. Obviamente aquí tengo otra media. Y aquí tengo otra media. Y vamos a asumir que es la misma media. Bien. Y después calculo la desviación típica. Al calcular la desviación típica, miren este concepto, por favor. Aquí está la media, es este valor de aquí. Cuando calculo la desviación típica, me da un límite inferior y un límite superior. Si la desviación típica es muy grande, entonces el límite inferior va a ser ese. Y el límite superior va a ser este. Si la desviación típica es muy grande. Si la desviación típica es más pequeña, entonces vamos a tener un área mucho más pequeña. Voy a recorrer, esto está muy grande. Ahí. Y eso ahí. Si la desviación típica es más pequeña. Si la desviación típica tiende a 0, entonces quiere decir que aquí el área va a ser mucho más estrecho, mucho más angosto. Bien, voy a dejar ahí y aquí. Listo. ¿Para qué voy a hacer? Déjenme primero pintar, después les voy a explicar. Bien, les estaba diciendo. Este es el valor de la desviación típica.
En todo caso, cuando tiene signo positivo, y este es el valor de la desviación típica cuando tiene signo negativo. Miren acá, por favor, esto de aquí, más menos, menos la desviación típica, más la desviación típica, ¿ya? Entonces, si yo voy a pintar todo esto, ahí hay un porcentaje. Bien. En este caso yo no voy a poner esto, pero es lo mismo, aunque me da para poner, ¿no? Me da por... Esta es la desviación típica positiva y esta es la negativa. Pero el área es más angosta. En este caso, esta desviación típica es mucho más pequeña que esta. Acá lo mismo, voy a poner la desviación típica, en todo caso esta es positiva y esta es la desviación típica negativa. Pero aquí el área es mucho más chiquitita o más angosta que los casos anteriores. Quiere decir que en este caso la desviación típica es mucho más pequeña. La pregunta es, ¿el coeficiente de variación es más? El coeficiente de variación me permite medir la dispersión en términos porcentuales, pero cuanto más cerca del cero está, más confiable es. Cuanto más se aleja del cero, menos confiable es. Quiere decir que entre esta media y esta media, la más confiable es esta. Y la menos confiable es esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un área, un intervalo que es mucho mayor que este donde el intervalo es muy pequeño. Les recuerdo algo más. El área desde aquí hasta aquí, miren el lápiz, equivale al 100%, el total. ¿Cuánto creen que es esto de aquí? Aproximadamente 50%. Aquí el área desde aquí hasta aquí es 100%. ¿Cuánto será este área de aquí? Aproximadamente 25%. El área desde aquí hasta aquí es 100% y este pedacito, ¿cuánto será? 5%, 10%, no lo sabemos. Pero es un área que tiende a ser cero, es decir, está más cerca del cero, estos están más alejados que el cero. Muy bien, entonces, escuchen lo que voy a decir, ¿ya? Voy a expresar lo siguiente. En este caso, el coeficiente de variación va a tender a estar o aproximarse al 50%. En este otro caso, el coeficiente de variación va a aproximarse, esto quiere decir aproximarse al 25%. En cambio, en este caso, el coeficiente de variación va a aproximarse o va a estar más cerca del 0. No le puedo poner 0% porque no existe 0%, es simplemente 0. Muy bien. Entonces, ahora voy a escribir, pero voy a escribir con teclado porque no me da para escribirlo de otra manera. Con lápiz va a ser muy difícil. ¿Qué sucede en este primer caso? El coeficiente de variación cuando tiende a aproximarse al 50%, quiere decir que los datos son heterogéneos. En otras palabras, muy, muy desiguales. Los datos son heterogéneos. Por tanto, listo. ¿Ya? En el primer caso. Voy a poner así. Creo que ahí está perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Los datos son, ojo, relativamente homogéneos. Quiere decir iguales. Luego, la estimación es relativamente confiable. ¿Listo? Y está.
acomodar un poquito. Creo que está ahí. Y en este caso, los datos son homogéneos. Luego, la estimación es confiable. Listo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando el coeficiente de variación tiende a ser 0, entonces la estimación es confiable. Cuando el coeficiente de variación tiende hacia el 25%, quiere decir que es relativamente confiable. Y cuando tiende al 50%, el coeficiente de variación, quiere decir que la estimación no es confiable. Bien, ¿qué me falta? Escribir la fórmula del coeficiente de variación. ¿Cómo se define el coeficiente de variación? Bien facilito. Coeficiente de variación es la desviación típica dividido entre la media. Y lo multiplicamos por 100 para que el resultado sea porcentual. Esté expresado en porcentaje. ¿Listo? Así se calcula el coeficiente de variación. Y recuerden, esta es la medida de dispersión más importante, pero es una medida de dispersión relativa. Y si ustedes miran la formulita, no es nada más que la relación de la desviación típica que ustedes pueden ver y la media, expresado en porcentual. Eso me mide la dispersión en forma porcentual. Muy bien. Entonces, el coeficiente de variación está más cerca del 50%. Definitivamente los datos son tan desiguales, tan heterogéneos, así como aquí, miren. Así como en este dibujo de acá. Que la dispersión es muy alta, por tanto el coeficiente de variación es muy alto, porque los datos son muy heterogéneos, por tanto la estimación, es decir, esta media no es confiable. En este caso, los datos no están tan dispersos, pero los datos son relativamente homogéneos, es decir, no son tan desiguales, pero son relativamente iguales. Entonces, el coeficiente de variación, si se aproxima al 25%, quiere decir que son relativamente confiables. Pero si el CB tiende a 0, es porque los datos son bastante iguales. Luego, la estimación es más confiable. Definitivamente es confiable. Entonces, no se olviden, en la medida de lo posible, eso lo voy a escribir aquí abajo, ya esto de manera general para cerrar esto. En la medida de lo posible, la dispersión debe tender a ser 0. Sin embargo, jamás será 0. Debe tender a ser 0. Nunca va a ser 0. ¿Cuándo la dispersión sería 0? Si todos los datos fueran iguales, es decir, a ver, ¿qué significa todos los datos iguales? Que mis datos son 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Cuál es la media? 8. ¿Cuál es la dispersión? 0. ¿Por qué? Porque 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. La suma de los ceros, 0. Dividido entre 6, sigue siendo 0. Entonces, si todos los datos son iguales, obviamente la dispersión va a ser 0. ¿Por qué? Pues no existe dispersión, todos los datos son iguales. Entonces, conclusión, la dispersión es mucho mejor cuando las medidas de dispersión tienden a ser 0, ya sean las absolutas o las relativas. Cuanto más cerca están del 0, mejor quiere decir. ¿Listo? Sáquenle una foto porque voy a hacer el punto 3.5.
Listo. Listo. Ya, muchas gracias. Vamos a cambiar entonces. Ahora voy a hacer las medidas de forma. 3.5. Y con eso vamos a terminar la clase y la siguiente hacemos un ejercicio. Medidas de forma. Definitivamente su nombre lo dice, ¿no? Vamos a medir la forma que tiene una distribución. Bien. La forma que tiene una distribución se puede medir a través de no, mejor. Primero, eso voy a poner de último. Voy a poner lo siguiente. La forma que tiene una distribución permite establecer el grado de confiabilidad, nuevamente, el grado de confiabilidad que tiene un conjunto de datos. Mejor, el grado de confiabilidad de las medidas estadísticas que tiene un conjunto de datos. En este caso ya no estamos hablando de las medidas de tendencia central, como era el caso de la dispersión. ¿Ya? En este caso estamos hablando de que a través de las medidas de forma, nosotros podemos establecer cuán confiable es una distribución de un conjunto de datos. Recuerden, y lo voy a poner aquí. Si la distribución es simétrica, es más confiable si la distribución es asimétrica. Muy bien. Entonces, la deformación, estamos hablando de la forma, ¿no? La deformación de un conjunto de datos se mide a través de. Bien. La primera, coeficiente. Vale, mejor, de una vez voy a poner aquí directo. Se mide a través de coeficiente de asimetría. Y el otro es el coeficiente de kurtosis. Muy bien. Entonces, escuchen bien, medidas de forma. ¿Por qué es importante establecer la forma de una distribución? Porque la forma de una distribución me permite establecer también cuán confiables son las medidas estadísticas de un conjunto de datos. Si una distribución es simétrica, quiere decir que la estimación de los parámetros o de las medidas estadísticas es altamente confiable. Recuerden que cuando es simétrica, la media es igual a la moda y ambas son iguales a la mediana. Pero si la distribución es asimétrica, puede ser asimétrica a la derecha o a la izquierda. Si es a la derecha o a la izquierda, la media es mayor que la mediana y mayor que la moda, o al revés, la media es menor que la mediana y menor que la moda, dependiendo a qué lado está la deformación. Eso ya lo hemos hecho en clases anteriores. Entonces no lo vamos a volver a hacer. Entonces quiere decir que nosotros podemos medir la deformación. Por eso dice, la deformación de un conjunto de datos se mide a través de dos medidas, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces voy a explicar el coeficiente de asimetría.
Se simboliza el coeficiente de asimetría por C sub A. ¿Ya? Ese es el símbolo que se le da. Coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. ¿Ya? Algunos autores utilizan este símbolo. Eso es alfa, ¿no es cierto? Alfa sub 3. Pero nosotros vamos a utilizar el coeficiente de asimetría, el C sub A. Muy bien. Entonces, primero, ¿ya? Recuerden, voy a hacer una sola distribución. Bueno, pero primero voy a anotar lo siguiente. El coeficiente de asimetría mide la dispersión, ojo, horizontal de un conjunto de datos. ¿Ya? No se olviden, el coeficiente de asimetría mide la dispersión horizontal de un conjunto de datos. Quiere decir que el coeficiente de kurtosis mide la dispersión vertical, pero vamos por partes. Nosotros tenemos una distribución. Bien, voy a tratar de que me salga bien la distribución. Voy a ponerle un poco de... Siguiente. Si la distribución es simétrica, quiere decir que va a ser esta campanita. Ya voy a tratar de que me salga bien. Simétrica, digamos. Creo que me salió. ¿Ya? Es una distribución simétrica. Si es una distribución simétrica, con deformación a la derecha, esta distribución tendría que ser más o menos así. A ver, caramba. Esta tendría que ser más o menos. Si tiene deformación a la derecha. Y si tiene deformación a la izquierda, más o menos tendría que ser así. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en este caso, el coeficiente de asimetría va a tener un signo positivo. En este caso, voy a cambiar el color. Si hablamos de si la distribución es simétrica, el coeficiente de asimetría, aquí voy a poner el coeficiente de asimetría va a tener un valor igual a 0. En otras palabras, el coeficiente de asimetría, si es positivo, va a ser mayor que 0. Prefiero poner así. Ya voy a borrar esto, por favor. Como está, no está bien. Prefiero poner así. Si el coeficiente, si hay deformación a la izquierda, me equivoqué además, el coeficiente de asimetría, me equivoqué hace rato y más bien que me di cuenta, pero no me di cuenta por la equivocación, sino por otra cosa. Bueno, en este caso el coeficiente de asimetría, si la deformación es a la izquierda, tiene que ser un valor menor que 0, no positivo como dije hace rato, porque la deformación es a la izquierda, miren. Por tanto, el coeficiente de asimetría va a ser menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un valor negativo. En cambio, esta distribución azul va a tener un coeficiente de asimetría que va a ser mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque su deformación es a la derecha, fíjense. ¿Ya? Entonces, recuerden que la única distribución simétrica es la negra. Esa es la distribución simétrica. Las demás son distribuciones asimétricas. De cualquier manera, lo voy a escribir esto de la distribución simétrica, solamente el de la distribución simétrica. Esta es una distribución simétrica. Las otras está clarísimo que es una distribución asimétrica, con deformación a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Entonces, solo esa, por favor, para que quede claro que es una distribución simétrica. Recuerden que cuando la distribución es simétrica, la media, la moda y la mediana son iguales.
Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos eso? Fíjense, la deformación es horizontal. Es horizontal porque es a la derecha o es a la izquierda, o no tiene deformación. Cuando es simétrica no tiene deformación, por eso el coeficiente de asimetría es 0. El coeficiente de asimetría es la medida de la deformación, ¿no? Por eso dice, mide la deformación de un conjunto de datos. Entonces, el coeficiente de asimetría mide la deformación horizontal. Si es 0, quiere decir que no hay deformación, pues. Si es mayor que 0, quiere decir que la deformación está a la derecha. Si es menor que 0, es decir, es negativo, está a la izquierda la deformación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de asimetría? Es decir, ¿cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. Muy sencillo. ¿Ya? Coeficiente de asimetría, C sub A. ¿Ya? Se calcula de la siguiente manera. Hay dos fórmulas. Vamos a utilizar esta que es la más importante. El tercer momento dividido sobre la desviación típica, pero elevado al cubo. ¿Ya? Esa es la forma de medir el coeficiente de asimetría, la forma más común de medir el coeficiente de asimetría. Hay otra fórmula para determinar esto, a ver cómo es la media menos la moda dividido. Bien, se me ha ido la cabeza, así que enseguida voy a recordar y se lo voy a anotar esta de aquí, ya la otra fórmula, pero la fórmula que más la vamos a utilizar es esta de aquí. Básicamente esa es la que vamos a utilizar porque vamos a medir también el coeficiente de kurtosis. Muy bien, ¿listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. No voy a escribir aquí abajo, voy a escribir directamente aquí arriba para un poco, como ya estamos finalizando la clase, para que se vea mejor. Bien, voy a dividir esto. Y voy a hablar ahora del coeficiente de kurtosis. Recuerden el coeficiente de kurtosis, aquí me falta una formulita, también he dejado por eso el espacio ahí abajo, que no lo voy a escribir la formulita, estoy hablando del momento, voy a escribir una sola vez. Coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis. Bien. El coeficiente de kurtosis se mide a través, perdón, se simboliza, mejor dicho, con la letra CC. Es la más común. Coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis. O en su defecto podemos hablar de alfa sub 4. Ya van a ver por qué es alfa 3 y por qué es alfa 4. Un poquito más adelante van a ver. Esperen un minutito. Bien. Entonces, ¿qué mide el coeficiente de kurtosis? Mide la dispersión vertical de un conjunto de datos. ¿No? Esto es un gran error que cometí. Así era lo correcto. Mide la deformación, no es la dispersión, mide la deformación vertical de un conjunto de datos. Muy bien. Les estaba diciendo que hace rato escribí, o sea, hice mal, y lo que hice mal es esto, miren. No es mide la dispersión, no mide la dispersión. Lo que mide la dispersión es la desviación típica, desviación media, etc. Mide la deformación. Estamos hablando de forma. Anoté mal, utilicé mal el término, por favor. Prefiero corregir ahorita que quede así mal. En este caso, mide la deformación vertical de un conjunto de datos. ¿Qué significa? A ver, voy a nuevamente suponer aquí una distribución, ¿sí? ¿Ya? En esa distribución voy a anotar las siguientes distribuciones. Una, como la que está ahí,
una normal, digamos, y voy a utilizar también el mismo color negro, así. Bien, más o menos simétrica, no es simétrica. Y las otras, a ver, voy a utilizar este azul. Caramba, ¿qué está pasando? Muy bien, esa es una distribución. Y la otra es esta distribución. Una distribución, no, está horrible. Espera un ratito, voy a borrar. La roja está horrible. Es una distribución plana. Ahora sí. Bueno, no muy bien, pero más o menos. Bien. La primera distribución, es decir, la primera que ustedes están viendo ahí arriba, es una distribución leptocúrtica. Así se llama. Ahorita vamos a ver por qué. Es una distribución leptocúrtica, quiere decir que es una distribución muy empinada, muy alta. La negra es una distribución, voy a anotar, después voy a poner las flechitas, es una distribución mesocúrtica. Y la roja es una distribución, bueno, voy a poner un poquito más ahí. La roja es una distribución platicúrtica. Distribución, ¿se acuerdan de plano? Pero en realidad se llama platicúrtica. Bien, esa es una distribución platicúrtica. Plana quiere decir. Muy bien. Pues quiere decir que una distribución puede tener deformación horizontal como en este caso o deformación vertical. Vertical quiere decir en este eje, ¿no? En el eje Y. Por tanto, la altura de una distribución, si es muy empinada, se llama distribución leptocúrtica. Si es muy plana, se llama platicúrtica. Y si es una distribución más o menos, como la que está aquí, se llama distribución mesocúrtica. Ahora bien, cuando una distribución es platicúrtica, ojo, cuando una distribución es platicúrtica, en este caso, el coeficiente, voy a poner así 2 puntos, el coeficiente de kurtosis es menor que 3. Ojo, el valor que se considera en este caso es el valor 3. Cuando la distribución es mesocúrtica, quiere decir que cuando midamos el coeficiente de kurtosis, este coeficiente de kurtosis va a ser exactamente igual a 3. Y cuando sea leptocúrtica, quiere decir que el coeficiente de kurtosis va a ser mayor que 3. Nos va a dar un valor mucho mayor que el 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de kurtosis? Les escribo la formulita aquí abajo. El coeficiente de kurtosis es el cuarto momento alrededor del origen dividido sobre la desviación típica elevado pero a la cuarta potencia. Aparece 4, ¿no? Voy a borrar eso un ratito. Sobre la desviación típica, aquí abajo es esta misma desviación típica que está al otro lado, pero elevado a la cuarta potencia. Es esta misma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así se determina el coeficiente de kurtosis, pero ustedes estarán diciendo, ¿y qué es M? Enseguida voy a explicar eso. Voy a poner aquí. Esto aquí. Muy bien. Voy a hacer aquí. M, en realidad es así. Es M sub I.
es m sub i. ¿Qué es m sub i? Es el i-ésimo momento alrededor del origen. Bien. Aquí me comí el guioncito. Es i-ésimo momento alrededor del origen. ¿Ya? Entonces, quiere decir que cualquier distribución tiene 4 momentos alrededor del origen. ¿Ya? Redes lo Sí. que hace Nicolás, que hace estas cosas, configurar sistema, entonces es casi como mi carrera, pero vos vas a hacer cableado, vas a hacer todas esas cosas. Para variar, mientras doy clase, algunos trabajan. Bueno. Increíble. Por lo menos trabajan, unos duermen. Bien, estaba explicando, ¿ya? Toda distribución tiene momentos alrededor del origen. Entonces, si esta es una distribución, quiere decir que el primer momento es la media. Ojo, esto no es parte de la enseñanza de estadística 1, esto lo van a estudiar con más detalle en estadística 2, ¿ya? Solamente estoy tratando de explicar. Ese es el primer momento. El segundo momento es la desviación típica. Voy a anotar aquí. El tercer momento está expresado precisamente por este valor M3 y el cuarto momento está acá, ¿ya? Pero esto mismo se repite al otro lado, pero yo estoy trabajando en un solo lado para explicar muy rápidamente lo que es un momento. Este es el origen, ¿ya? De la distribución. Al ser el origen, a esto se llama el primer momento. Y este primer momento, si ustedes se dan cuenta, es la media o cualquier medida de tendencia central. Este es el segundo momento. A eso se llama M2. Pero ese M2, si ustedes recuerdan, es la desviación típica. ¿Por qué? Porque la desviación típica, voy a cambiar de color un ratito, se mide desde el origen de la distribución hasta ese momento. A eso se llama desviación típica, recuerden ustedes. Entonces, la desviación típica es la distancia entre el origen y el primer momento. Este punto de acá, el siguiente, es el tercer momento. Es decir, este es el M3. Es un punto en tercera posición respecto del origen, eso quiere decir. Esto es, voy a tener que anotar aquí, M3. Y este es el cuarto momento, el M4, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula cualquiera de estos momentos? Eso lo voy a escribir aquí. Cualquier momento, M sub I, se calcula de la siguiente manera, es bien facilito, ¿ya? Es la sumatoria de cada observación, es decir, de cada dato, menos la media. Y eso elevado al cuadrado. Y obviamente si los datos están agrupados, aquí aparece la frecuencia absoluta, n sub i. Y todo eso, fíjense, todo eso dividido entre ¿qué? Dividido obviamente entre n, es decir, el número de datos. Entonces, aquí decimos, para todo i, que puede valer 1, 2, 3 o 4. Ya yo aquí la peleé horriblemente, estaba pensando en eso y se me fue. A ver, lo que quiero decirles es, aquí tuve un pequeñito error. No es elevado al cuadrado, es elevado a la i. Lo voy a poner de rojo para que se note. Es elevado a la i. Y es esta i de aquí que también lo voy a cambiar y lo voy a poner de rojo. Por eso dice para todo i que vale 1, 2, 3 o 4. Ahora miremos, por favor. Si es el segundo momento, aquí tendría que aparecer ¿qué? 2, ¿verdad? Cuadrado.
Si este es el segundo momento y esto está elevado al cuadrado, ¿a quién se parece esta fórmula? A la fórmula de la varianza. ¿Recuerdan o no? Lo que hemos hecho al iniciar la clase. Sí, sí. Si está elevado al cuadrado, es la varianza. Y, obviamente, aquí ya yo también cometí otro errorcito y pues vamos de tumbo en tumbo. Esta no es la desviación típica. El segundo momento es la segunda, es la varianza. Bien. Ahora, si quiero el tercer momento, esta diferencia va a estar elevado a la tercera potencia. Porque aquí va a ser M3 y esto va a ser elevado al cubo. Si quiero el cuarto momento, esto va a ser 4 y esto va a estar elevado a la cuarta potencia. Entonces, esa es la forma de determinar los momentos. Entonces, los momentos alrededor del origen tienen que ver con eso que acabo de explicar en la teoría. Y definitivamente, nosotros guardamos esta formulita de aquí para determinar el tercer y el cuarto momento. ¿Qué necesitamos? Fíjense, aquí necesitamos el tercer momento, M3. ¿Qué quiere decir? Que va a ser esta fórmula, pero elevado al cubo, aquí. Y va a ser 3. Y si quiero aquí utilizar el coeficiente kurtosis, M4, cuarto momento. ¿Qué va a aparecer aquí? En vez de I va a aparecer 4. Quiere decir que esta diferencia va a estar elevada a la cuarta potencia. Entonces, este momento, dependiendo si quiero el tercero o el cuarto, lo utilizo, ¿no? Si es el tercero, entonces aquí va a ser cubo. Si es el cuarto, aquí va a ser cuarta. Si es el segundo momento, es la varianza, porque aquí va a aparecer el 2. Muy bien, ¿listo? Terminada la clase. La siguiente clase vamos a hacer las medidas, perdón, vamos a hacer primero un ejercicio de esto y luego vamos a hacer la última familia de medidas. Preguntas. Ingeniero, en la última fórmula de momento, NI, ¿qué valor se toma? No te entiendo, repetime tu pregunta. En la fórmula del momento, ahí en NI, ¿qué valor toma eso? O sea, no entendí Es muy la bien. frecuencia absoluta, pues dijo, Sí, las sí, frecuencias absolutas. pero, o sea, ¿cómo No tenemos- funcionaría? A ver, ¿cómo se calcula? Si vos tienes un ¿verdad? cuadro de distribución de frecuencias, así, a ver, si vos tienes un cuadro de distribución de frecuencias, bueno, voy a tener que rayar esto por tu culpa. Vamos a tener así. Aquí está el límite inferior, aquí está el límite superior. Aquí está el X sub I y aquí está el N sub I. De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, etcétera. Aquí, ¿cuánto es la marca de clase? 30. Aquí, ¿cuánto es? 50. Aquí, ¿cuánto es? 70. Y los NI, aquí podría ser 2, aquí podría ser 4, aquí podría ser 7, y aquí el N va a ser, qué sé yo, 20. Estos de aquí son estos, pues, compañero. Y estos de aquí son estos. Sí, eso lo entendí. ¿Eso entendiste? ¿Y qué no entendiste entonces? Lo que pasa es que lo que no entendí es que usted dice que el momento 2 es la desviación típica, ¿no? Pero si No. hay varios NI, ¿cómo sé cuál ponerle ahí de todo? No. Los NI no son varios, van a ser los que están aquí. El momento va a depender del exponente que vos le pongas a esta diferencia. Si le pones 2, entonces la fórmula es la de la varianza, vas a calcular la varianza, eso es lo que quiero decir. Ya. Pero si le pones 3, ya no va a ser la varianza, va a ser el tercer momento. Si le pones 4, ya no va a ser la varianza ni el tercer momento, va a ser el cuarto momento, pero los NI van a seguir siendo los mismos, pues no van a cambiar. Esto sale del cuadro de distribución de frecuencias. Ya, sí, ya. Ok. Con el ejemplo va a quedar claro. ¿Listo? Sáquenle la foto y nos despedimos hasta la siguiente clase. ¿Ya está? Listo. Ok, nos vemos Sí, entonces. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Recording